0. Estamos atribulados, en todo mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados pero no destruidos, no desesperados, no desesperados. Estamos atribulados, en todo mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, no desesperados, no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados pero no destruidos, no desesperados, no desesperados, no desesperados, no desesperados. Bien, gracias a todos ustedes por estar nuevamente conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube UNBJ Manualidades y Belleza en YouTube y UNBJ Teoterapias. En nuestras redes sociales también nos puedes conectar a través de Instagram como Alto Impacto Conferencias y nuestros Facebook también que tenemos actualizados en este momento, Predicaciones Pat Ramos, también estamos como Mujer de Dios Vuelve a Casa MDBC en YouTube y en Facebook. Estamos como Obra Primorosa Pati Ramos, Accesorios y Bijutería. Estamos como Ezequiel Creatividad, UNBJ TV Pati Ramos y estos canales de YouTube. Así que muchas gracias a ustedes por estar nuevamente esperando la prédica del sábado. Este es el tema que nos ocupa en el día de hoy acerca de Pacto con Dios o con el diablo, es el título que vamos a tener hoy y permíteme orar para que sea el Espíritu Santo dirigiendo mis palabras y que no sea yo en mi propia opinión o en mi propia fluidez, sino el Espíritu Santo a través de mí. Abba Padre, yo te doy gracias por este lugar, por este momento. Pido la guía del Espíritu Santo para que tú seas, Señor, revelándome, dándome direccionamiento, prudencia, sabiduría, inteligencia, para que tú dirijas cada una de mis palabras con poder, con dunamis, con fluidez, que no sean mis opiniones ni mis propios temas de pensamiento, sino que seas tú en mí, tu palabra fluyendo en mí. Yo menguo para que seas tú creciendo a través de mi boca. Úsame con poder en palabra profética, en palabra de discernimiento, en palabra de ciencia, en palabra de sabiduría y en palabra de poder. En el nombre de Yeshua HaMashiach, bajo la guía del Espíritu Santo he orado y quedo en tu presencia, amado mío. Aquieta los aires, ato el hombre fuerte que se quiera levantar y todos los demonios que se quieran levantar alrededor para distraer. Y declaro todos esos demonios sujetos y atados y no se pueden levantar ni pueden atravesar los muros ni las paredes de las locaciones donde nosotros estamos grabando. Cubro con tu poderosa sangre, Yeshua HaMashiach, estas instalaciones y declaro que tu presencia está en cada uno de estos lugares. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo.
Amén. Bien amigos, entonces nuevamente reunidos en esta prédica sabatina o la prédica del sábado. Es un servicio de la palabra de Dios que hemos estado desarrollando de un tiempo para acá bajo la revelación del Espíritu Santo, que nos ha mostrado que realmente los sábados es el tiempo de la adoración y el día de descanso, es decir, el tiempo de la palabra de adoración y exclusivamente para estar en la presencia de Dios. Yo soy Pati Ramos, soy teoterapeuta, conferencista, predicadora de la palabra de Dios y estoy aquí para ayudarte a avanzar en tu vida espiritual. Bien, entonces vamos hoy a ver acerca de pacto con Dios o con el diablo, porque sé que mucha gente, debido a las situaciones mundiales que han venido ocurriendo, las dinámicas, los cambios, los fracasos financieros y muchas pruebas que están cayendo sobre el ser humano a raíz de que ya es el último tiempo, ya nos estamos acercando a la última fase del Apocalipsis. Definitivamente es Dios quien va a dar el mensaje en esta hora, y así que te pido que estés muy atento con tu Biblia, muy atenta con tu Biblia, con tu agenda de notas, con tu esfero, para que escribas, para que anotes todo aquello que el Espíritu Santo comience a hablar a tu vida de este tema que nos ocupa en el día de hoy. Bien, entonces pido la guía del Espíritu Santo para desarrollar este tema. Vamos a hablar acerca de el título, ¿pacto con Dios o con el diablo? Es un interrogante, una pregunta. Y el tema va a ser el blanco y el negro, el yin y el yang, en la oscuridad, la luz. Entonces vamos a mirar de qué se trata este tema. Dice la palabra de Dios que algunos prefirieron las tinieblas que la luz. Vemos que muchas personas definitivamente son enemigos de Dios. Permíteme coger acá algo. La palabra 3:19 dice la palabra de Dios. En el versículo 19 dice así el mensaje: y así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad. Pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Estoy en Juan capítulo 3, 18, 19, termina en el 21. Entonces lo voy a leer desde el 18 para que tengamos una idea más redonda de lo que dice acá. El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado, precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Y así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad, pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz, y todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que prefieren la verdad sí se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. Leí hasta el 21, desde el 18 al 21 de Juan 3. Entonces aquí está hablando el Señor de que el mundo, o sea, las personas en el mundo, prefirieron las tinieblas que la luz. Y dice también que los que no creen ya son condenados, mas los que creen son salvos. Dice que Dios es el que juzga y que Él ha venido al mundo a traer la luz, la verdad, pero que las personas prefirieron la oscuridad y no la luz. Lo estoy parafraseando. Y que todos los que hacen lo malo odian la luz, no quieren la verdad, y no se acercan a la luz o a la verdad para que no se descubra lo que están haciendo, es decir, su pecado. Pero los que prefieren la verdad, o sea, la luz, si se acercan, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. Entonces yo estoy dando este mensaje en el día de hoy porque estoy muy impactada de ver cómo muchas personas prefirieron las tinieblas que la luz. Es decir, ellos entraron en un tiempo de desobediencia a Dios y definitivamente ellos no quieren nada con Dios, no quieren obedecerlo, no quieren participar de los mandamientos, no quieren tener nada que ver con Dios. Y es por eso que me he quedado muy impactada de ver mucha gente que comenzó en el Evangelio y ahora ya está sirviendo al diablo.
otra vez, como lo hicieron anteriormente, antes de ser salvos o antes de ser rescatados de las tinieblas a la luz. Y muchos de ellos ya tienen programas del mundo, hablan cosas del mundo y eran predicadores, aún pastores, personas que llevaban muchos años en el ministerio, y ya los ve uno haciendo todo lo que hacían en el mundo y volviendo al mundo y hablando como los del mundo. Entonces es por eso que el Señor dice que el que persevere hasta el fin, porque es que esta es una carrera en la cual hay que perseverar hasta el día final, es decir, no cansarnos de hacer el bien, porque esta carrera de la vida cristiana, que muchas personas me habían preguntado, Pati, ¿cómo comienzo la vida cristiana? Realmente la vida cristiana es una carrera, hazte de cuenta como el ciclista, como las personas que practican la natación, el patinaje, cualquier tipo de competencia, se tienen que preparar, tienen que luchar, tienen que avanzar. Si no ganan, seguir adelante luchando para poder volver de pronto a competir y ganar. O sea, es una lucha constante donde no tienes el permiso de cansarte. Ya mucha gente se ha cansado de Dios, por eso el Señor lo dice, porque ustedes se han cansado de mí y han dejado de amarme. Y realmente el Espíritu Santo puso hace unos días, no muchos, esta palabra de que mucha gente de el tiempo antiguo prefirieron las tinieblas que la luz, y en el Nuevo Testamento prefirieron las tinieblas que la luz muchas personas, y muchos creyentes cristianos convertidos de mucho tiempo atrás, famosos en el mundo, también ya volvieron atrás. Esta es una decisión, Dios no te va a obligar, Dios no es una persona que nos obliga, de hecho Él nos creó con libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad de decidir libremente, tomar decisiones, sean buenas o malas. Obvio vendrá una consecuencia, si tomas malas decisiones vendrán malas consecuencias por las malas decisiones, si tomas buenas decisiones vendrán buenas consecuencias a esas buenas decisiones, porque Dios no nos obliga, tenemos libertad, y bajo esa libertad también la palabra dice, todo lo puedo, pero no todo me conviene. Yo puedo hacer todo, pero no todas esas cosas me convienen para mi vida. Entonces Dios nos dotó de esa capacidad de libertad. Y es por eso que yo quería hoy avanzar con este tema rápidamente, por los tiempos en los cuales estamos viviendo, donde hay una señal. ¿Quién es en este momento? Hay una señal. ¿Quién es el que se va a levantar próximamente? El anticristo, el que está contra Cristo, contra el ungido de Dios. Y es por eso que es importante tener en cuenta que ya los tiempitos están muy corticos, y que definitivamente el Señor puso una señal, está escrita en la Biblia, sobre la señal, una de ellas, ¿cuál sería la apostasía? La apostasía, yo ya tengo una prédica en este canal que se llama La apostasía. Si quieres la buscas, esa prédica es del 2020, la apostasía, y allí explico qué es la apostasía. En breve resumen, te lo puedo decir así. La apostasía es cuando tú niegas tu fe en el Señor Jesucristo, y todo lo que aprendiste, la doctrina, la sana doctrina, la verdad, la palabra, la luz, todo, tú lo rechazas y dices que ya no crees en mí. Por acá hay como un animalito, como una mariposita. La quería coger, pero a ella les gusta mucho las luces de las cámaras. Entonces, bien, volviendo. Entonces, digamos que cuando personas me han dicho, Pati, yo quiero conocer la palabra de Dios y quiero caminar con el Señor, quiero caminar con la verdad, yo ya estoy decidido, decidida. Por eso estoy haciendo estas prédicas los sábados, el servicio de los sábados, para que muchas personas puedan comprender, entender, profundizar, conocer qué es la Biblia, quién es Dios, para qué creó la Biblia, para qué Dios te creó a ti y a mí, todo. Una explicación sin darle muchas vueltas a las cosas, que la gente no se enrede, sino que por el contrario las personas queden
convencidas del mensaje, porque la palabra de Dios es realmente la que convence. Yo no soy la que convenzo a nadie, simplemente soy un instrumento que Dios utiliza o usa para predicar, pero definitivamente el que da la convicción, dice la palabra de Dios, es el Espíritu Santo en las personas, que los lleva a un genuino, verdadero arrepentimiento. Entonces, cuando hablamos de pacto con Dios o con el diablo, es decir, sabemos que el mundo está lleno de filosofías, enseñanzas de la relatividad. ¿Qué es la relatividad? Que todo es relativo. No, todo es relativo. Puede ser, quizás sí, quizás no. Es decir, el yin, el yang, la oscuridad, la luz, en eso se mueve el mundo entero, en esa relatividad. Cuando la gente te diga, no, es que todo es relativo, significa que todo tiene como relación una cosa con la otra, pero la Biblia es clara. La Biblia no es relativa, sino que la Biblia es un libro revelado, muy diferente. Entonces dice la Biblia en Juan 3, 18 al 21, que lo acabamos de leer, que la gente prefirió las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque el que se acerca a la luz, a la palabra de Dios, sus obras malas, sus pecados son expuestos. Y a la gente no le gusta que le digan la verdad. A la gente no le gusta que le hablen sobre el pecado. Y a la gente no le gusta que lo expongan en su pecado. Por eso es que este ministerio, Una Nueva Vida, Jesucristo UNBJ, todas las prédicas que tú me escuchas a mí hablar, yo no hablo de finanzas, es decir, de quitarle la plata a la gente, yo no hablo de carros, de casas, yo no hablo de cosas motivacionales, yo hablo de la palabra de Dios. Y los mensajes que yo doy son muy contundentes y son mensajes cortantes, es decir, penetrantes, como la espada, que es la palabra de Dios, es penetrante, es profunda. La palabra de Dios divide lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso. La palabra de Dios realmente lo que hace es un escudriñar, una revelación. Y lo que hace la palabra de Dios es mostrarnos nuestra condición. Cuando leemos la Biblia, la gente inmediatamente, aunque nadie le esté diciendo nada, la Biblia expone nuestro corazón, nuestra actitud, nuestras acciones, nuestros pecados, todo. Nos revela quiénes somos y en qué estamos. Y es por eso que mucha gente no le gusta la Biblia, odian la Biblia, la rechazan y la ven como un libro para los locos, para los analfabetas, para la gente poco interesante o poco inteligente, pero al contrario dice la palabra de Dios que quien conoce a Dios es realmente sabio. ¿Qué significa un pacto? Significa un acuerdo, un convenio, un contrato. Cuando hablamos de un pacto es un convenir, es un acordar y es un contratar. ¿Con quién? ¿Con Dios o con el diablo? Porque recuerda que hay dos fuerzas. La de Dios, que es insuperable, omnipotente. Dios tiene tres atributos que nunca se te vayan a olvidar, son tres. Omnisciente, todo lo sabe. Omnipresente, está en todo lugar. Y omnipotente, lo puede todo. El diablo no tiene nada. El diablo simplemente copia e imita lo de Dios. ¿Pero para qué? Para hacer la maldad. Se llama el oponente, el adversario, el enemigo o el contendor. Así se le habla o se le dice al diablo o al enemigo, a Satanás o a Lucifer. Quizás tú has escuchado a las personas decir que han pactado con el diablo. Y yo lo he escuchado, y gente me lo ha dicho. Y son gente demasiado engañada. Y ya te voy a explicar por qué. Que se han puesto de acuerdo o contratado con el diablo para diferentes fines, porque todo lo que yo voy a hablar en esta predicación del sábado tiene mucho de discernimiento del Espíritu Santo que quien me ha dado, me ha mostrado, y la gente está metida en eso actualmente y desde siempre. De hecho, nuestros abuelos y bisabuelos y ancestros lo hacían y nosotros no lo sabíamos, pero lo vinimos a descubrir. Yo vine a descubrir muchas cosas después, con la revelación del Espíritu Santo, quien fue el que me fue develando, mostrando. Me quitó los velos oscuros que no me dejaban ver y me comenzó a revelar toda la historia de mi familia. Y Dios te puede revelar la historia de tu familia, porque cada familia tiene una historia, se llama un pasado ancestral, es decir,
de atrás, del pasado, de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todo eso se llaman ancestros. Significa que las acciones que hicieron nuestros ancestros están de alguna manera perjudicándonos en la actualidad a muchas familias. Entonces, algunos de nuestros ancestros pactaban con el diablo, se iban a los montes y hacían rituales. ¿Por qué lo hacían? Tú me preguntarás, Pati, ¿pero por qué hacían eso? Por la ignorancia. Dice la Biblia de Dios, este pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Es conocer la verdad y caminar las cámaras. Y distrae mucho. Entonces, ahí tú hazte cuenta que no pasó nada. Entonces, que han pactado con el diablo, que se han puesto de acuerdo o contratado con él. El diablo es un ser que Dios creó, pero no lo creó malo, sino que él se quiso rebelar contra la autoridad de Dios. Toda esa historia ya la he contado, pero para los nuevos, él pensó con arrogancia, él pensó que no quería adorar a Dios, sino que él quería ser adorado como Dios. Y de ahí empezó la pelea. Sabemos que Dios lo derrotó. En este momento el diablo es un ser derrotado. Es un ser que está quemado y es un ser que está juzgado. Ya el juicio de él ya está declarado. Simplemente él sigue actuando por un poquito de tiempo porque es una manera, gente me pregunta, Pati, entonces ¿por qué el diablo está suelto? ¿Y por qué el diablo ataca a la gente? ¿Por qué? Por dos razones. Número uno, porque la gente le da poder. Porque la gente a través del pecado lo alimenta. Recordemos que en el huerto había una serpiente. Y hoy en día, si tú lees en el Apocalipsis, al final dice que el gran dragón rojo, que es la misma serpiente, ¿por qué se volvió grande, rojo, gordo? Porque fue comiendo el polvo. ¿Qué es el polvo? A las personas. Cuando las personas pecan, lo alimentan o lo engordan. Entonces, en el final, en Apocalipsis, ya se habla de un dragón que volaba, o sea, que tenía ya fuerza. Porque cuando algo vuela es que está en la esfera celestial. Los demonios trabajan en el segundo cielo, donde está el universo y los planetas. Ellos están ahí, la operación de ellos es ahí, y caen a la tierra y operan en los seres humanos y se alimentan del pecado del ser humano, como cual las personas que se drogan lo alimentan. Él se alimenta con las personas que consumen drogas y licor, se alimenta con los ladrones, se alimenta con las personas que roban, que mienten, se alimenta con el adulterio, con la fornicación, con la pornografía, se alimenta con todo tipo de pecados. Él se va alimentando, es decir, se va engordando, y lo rojo significa la sangre de las personas que murieron en el pecado. Cada vez que una persona muere en pecado, esa sangre es como una forma de sacrificio y una forma de adoración al diablo. Por eso él ya en el Apocalipsis ya es rojo, gordo, dragón y volaba. Significa que se alimentó de toda la sangre y de todos los pecados de la gente. Cada vez que tú y yo pecamos, él se alimenta. Pero cada vez que nosotros no pecamos, él no se alimenta y va perdiendo fuerza en nosotros. Por eso el Señor dice, pero las personas quisieron más las tinieblas que la luz. Entonces, familias enteras han hecho pactos, están pactadas, están entregadas por quienes, por los abuelos, por los bisabuelos, que hicieron rituales y entregaron a la familia y el apellido entero de la familia, y entregaron a la familia en un pacto con el diablo. ¿Para qué? Para que el diablo les diera plata, dinero, fama, fortuna, que les diera poderes para hacer magia, ocultismo, brujería, tener poder sobre los demás. Cada vez que una persona manipula mentalmente a otra persona, le está haciendo brujería. Cada vez que una persona le hace magia a la otra, encantamientos que son trucos que hacen ver lo que no existe, todo eso son poderes de las tinieblas, y la gente amó el poder de las tinieblas y por eso tomaron esa decisión de pactar con el diablo. Y esto que estoy diciendo, eso lleva mucho tiempo. De hecho, nuestros abuelos invocaban demonios, invocaban fuerzas, invocaban poderes de las tinieblas,
ellos querían saber, querían conocer y querían ver manifestarse esos espíritus en cosas, que movieran cosas, que se aparecieran en alguna parte. Y por eso es que escuchamos las historias de nuestros ancestros, abuelos y tatarabuelos, las historias que contaban de cómo se aparecían cosas o seres o sombras o fantasmas. Todos esos son demonios. Y ellos querían saber más, y por eso cuando ellos querían saber más, el enemigo les pedía algo, les decía: entrégueme entonces a alguien de su familia y le doy más poder, o entrégueme o sacrifíqueme un alma o un niño o una persona, o sea, matarla, para regarse la sangre, porque el enemigo le gusta la sangre, en la sangre está la vida. Por eso la sangre es tan limpia para Dios, porque por eso Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros y derramó su sangre, o sea, su vida misma por nosotros. Y por eso el diablo, como imita todo lo de Dios, también pide sangre, sacrificios de niños, sacrificios de animales, sacrificios de personas. Esto pudiera ser una prédica súper larga, no la quiero alargar mucho, pero el Espíritu Santo me está dando otro tema. Mira que ni siquiera he entrado a lo que tengo anotado, me está dando otras cosas, pero voy a fluir allí donde el Espíritu Santo me vaya dando. Permíteme remojar un poquito acá la palabra con el tema. Wow, está muy rica. Estoy tomando tecito. Bien, retomamos. Entonces las familias enteras han pactado con el diablo, con el adversario, para recibir una finca, para recibir ganado, estoy hablando de los ancestros, para recibir poderes, para poder tener magia, para poder adivinar. Yo declaro en el nombre de Yeshua HaMashiach que aquellos que me están escuchando en esta hora y tienen pactos con el diablo, se derriten esos pactos y se queman para siempre, y esas personas son libres en el nombre de Yeshua HaMashiach, que significa Jesucristo el Salvador. Pongo la sangre poderosa de Yeshua HaMashiach sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi vida, sobre las instalaciones donde grabamos en todas partes. La sangre poderosa de Yeshua HaMashiach sobre mi salud, sobre mi vida, sobre mi vientre, que mis hijos son benditos. Y sobre todas las personas que trabajan con nosotros, pido la sangre poderosa de Yeshua HaMashiach de protección divina sobre ellos y sobre todo lo que nosotros hacemos y los canales, porque el nombre del Señor Jesucristo tiene poder y su sangre es poderosa y quema, quita, elimina y deshace las obras del maligno. Entonces personas, familias, un pariente, una persona que tenía un espíritu de satanismo, o de ocultismo, o de brujería, o de hechicería, o de magia, para recibir más poder, pactó a alguien de la familia, o a toda la familia, o a todo el apellido, los pactó en un ritual. Y es por eso que vemos que muchas familias no levantan cabeza, como se dice. Son familias enfermas, son familias arruinadas, son familias pobres, son familias que mueren las personas a temprana edad. Son familias que todas se han divorciado, son familias que todas se han quedado solteras, o son familias que se les han muerto los hijos en el vientre a todas las personas, las mujeres de esa familia, o son personas que todas tienen una enfermedad mental, son locos o desquiciados mentales, o son personas que todos son brujos o son brujas, o todos son drogadictos. O sea, es una maldición. Pero hay que mirar por qué llegó esa maldición a esa familia. Puede ser que uno de los ancestros, que tú no sabías quién era, algún familiar, pariente lejano o cercano de tu familia, hizo un pacto para él tener algo económico o algo de poder, y pactó a toda la familia, y la familia, al ser pactada y entregada al diablo, el diablo no le va a hacer beneficios a la gente, sino maldiciones, o sea, maldades y cosas malas. Entonces por eso vemos que siempre, por eso el Señor dice que Él visita la iniquidad o la maldad de hasta la cuarta generación, o sea, entonces tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, o puede ser abuelos, padres, hijos y los hijos de esos hijos, o sea, la cuarta generación. O sea, se va esa maldición muy larga. ¿Y cómo se rompe la maldición? Confesando el pecado, confesando
el pecado de ofensa contra Dios, confesando que hay una iniquidad, que hay una ofensa contra Dios, que alguien de nuestra familia que tal vez nunca lo vimos ni escuchamos, pero lo hizo, nos pactó o nos ofreció a determinado demonio para esa persona recibir algún beneficio, entre comillas, del diablo, porque el diablo no te da nada. El diablo aparentemente te da un confite, te endulza y luego te enferma con ese mismo confite. Es decir, él te entrega, pero luego eso te va a salir súper caro, porque lo que te entrega lo vas a tener que pagar 3 veces con tu propia vida, tu salvación eterna y con tu familia, porque el enemigo, cuando ya tú te quieras salir de ese pacto, el enemigo se va con toda contra tu propia familia. Entonces esto es muy serio. Empresas, vemos que muchos de los nombres, no los voy a decir ahora porque eso será para otra conferencia. ¿Qué significan los nombres de los productos del mercado que nosotros hacemos? Cada nombre de cada jabón, de cada champú, de cada paquete de comida, de cada cosa de detergente, todos los nombres que tú ves ahí tienen un significado espiritual y son a demonios muchos de ellos. Así como para tener una idea. Hay un jabón que se llama Luz, con X. Esa es un espíritu, es un demonio. Voy a hablar de muchos más productos más adelante, pero es que me desviaría y no he empezado el tema todavía. Entonces, todos los productos de la canasta familiar, todos los nombres que tú ves, muchos de ellos son a demonios. ¿Y para qué les ponen esos nombres? Porque ofrecen esos productos a esos demonios. ¿Para qué? O le ofrecen esos productos al diablo para vender mucho, mucho, mucho y mantenerse como empresas. Todas las empresas lo hacen. Todas las empresas de cremas dentales, todas las empresas de champú, todas las empresas de cremas de belleza, todos hacen pacto con el diablo. ¿Por qué? Porque como ellos amaron más las tinieblas que la luz, entonces para tú recibir algo de Dios tienes que pasar un proceso, un tiempo, una espera, una paciencia. Y la gente no está dispuesta a esa paciencia ni a esa espera, sino que quieren magia, todo ya. Y como quieren todo ya, entonces ¿qué hacen? El enemigo, voy a ir a una historia que me trae el Espíritu Santo y de hecho la tengo aquí agregada. Vemos entonces la tentación de Jesús en el monte. Recordemos cuando Jesús fue tentado, que él estuvo en el ayuno y vemos que el diablo en esos 40 días de ayuno y de oración que él estuvo en el desierto para prepararse para el ministerio que Jesús iba a comenzar en público, primero se metió 40 días en ayuno. El 40 simboliza prueba, sufrimiento, tribulación. Entonces, cuando Jesús iba a subir, estaban en ese tiempo del desierto, en esos 40 días y noches sin comer y sin tomar nada. No es como nosotros que hacemos un ayuno y tomamos agua, tomamos tinto, comemos galletas y dice que estamos en ayuno. Él no hizo un ayuno así, sino que él hizo un ayuno a conciencia y lo hizo 40 días y 40 noches solo en el desierto. ¿Para qué? Para estar apto, preparado como ser humano, porque él era 100% ser humano y 100% divino, o sea, Dios encarnado en ser humano. Pero tenía que cumplir con la ley, entonces, es decir, cumplir con la norma de prepararse para el ministerio, como cuando nosotros nos vamos a preparar para cantar, o cuando nosotros nos vamos a preparar para hablar. Esto que yo hago de dar conferencias, todo eso se necesita una preparación. Entonces Jesús en el desierto, en ese ayuno, en un momento ya él se sintió muy débil. Lo dice la palabra de Dios que él se sintió muy débil, y cuando empezó a sentirse débil, obviamente, lo voy a leer, lo estoy buscando acá, estoy hablando otras cosas que no tenía acá, pero lo quiero poner para que tengas una idea de lo que estoy hablando. Entonces, cuando Jesús se fue a orar, Jesús enseña a orar, el dar, el matrimonio, amar a los enemigos, el ayuno, no juzguen a los demás, pedir y buscar, la entrada estrecha. Entonces yo la voy a leer acá, pero
vamos a leer más adelante lo del ayuno, pero ya te lo expliqué. Para no dejar suelta esa idea, te la concreto para leer lo de la puerta estrecha. Cuando Jesús estaba en el desierto, el diablo, que conoce las emociones de nosotros, nuestra debilidad, vio que Jesús ya se sentía agotado y se le apareció y le ofreció cosas. Entre ellas le ofreció muchas cosas, pero las más relevantes. Le ofreció poder, le ofreció fama, le ofreció los reinos, la autoridad y el gobierno en la tierra. Es decir, lo mismo que cuando un político quiere ganar, hace pactos con el diablo. Todos hacen pacto. Cuando un artista quiere ser famoso, hace pacto con el diablo. Cuando una empresa quiere ser famosa, hace pacto con el diablo. Y el diablo le ofreció a Jesús y le dijo, pues haz que estas piedras se conviertan en pan. Porque él sabía que Jesús tenía hambre en ese momento. Y lo tentó con que Jesús comenzara a usar su poder sobrenatural, convirtiendo esas piedras en pan. Y Jesús todo el tiempo le contestó con la palabra en la boca, le dijo, escrito está. El diablo no te va a escuchar a ti porque tú le dices que se vaya. Te echo fuera en el nombre de Yeshua HaMashiach. Él escucha la palabra de Dios y él no se va o él no obedece si la persona no tiene autoridad delegada de Dios. Hay gente que se la pasa liberando y liberando gente y el diablo se ríe y dice, pero tú, ¿cómo me vas a echar si tú trabajas para mí? El diablo les dice así. El diablo no puede echar al diablo. Y una persona que está con el diablo y endemoniada y trabajando con el diablo y con el pecado, ¿cómo lo va a echar en una liberación? El diablo se ríe y por eso muchas personas han terminado muertas, porque han atentado contra el poder del enemigo, que tiene poco, pero tiene algo porque él se lo robó del trono de Dios cuando salió del cielo, arrastró poder, una parte. Él no tiene mucho poder, pero el poquito poder que tiene lo utiliza para hacer muchas maldades en la tierra. Entonces le dijo a Jesús, pues estas piedras conviértelas en pan. Lo tentó con que él comenzara a usar el poder. Después se lo llevó a un monte y le dijo, mira, te doy todos estos reinos porque a mí fueron entregados si me adoras. ¿Cuáles son los reinos? Fama, fortuna, todos los reinos de todos los tiempos. No es que le mostró ese tiempo, le mostró todos los tiempos, todas las eras, hasta este tiempo y más adelante. O sea, 2021 y más adelante, cómo él pudiera gobernar. Si me adoras, le dijo el diablo. O sea, es decir, si Jesús se postraba y lo adoraba como un Dios. También le dijo, pues mira, lánzate de aquí a esta peña abajo, este precipicio, porque los ángeles van a venir y te van a rescatar. Lo tentó con agredir su propia vida y su propia integridad. Lo tentó con el poder, lo tentó para que Jesús comenzara a usar poderes divinos en esa tentación. Y Jesús siempre le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Todo el tiempo le dijo, no solo de pan vive el hombre. Y también le dijo, y no tendrías poder sobre esos reinos si no te hubieran sido dados. Es decir, Jesús todo el tiempo lo confrontó al enemigo, que es un ser espiritual. Lo tentó con la palabra, porque el diablo conoce la palabra. Y hay gente que está en los púlpitos y habla de Dios, habla la palabra, pero porque el diablo también conoce la palabra y los demonios conocen la palabra y tiemblan ante la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino, sino los que hacen mi voluntad. Entonces, bueno, ahí estoy en este tema. Jesús llama a Mateo, el hombre que no podía caminar. Entonces vemos toda la historia. Ahorita estoy en nacimiento de Jesús, Herodes intenta matar a Jesús, estoy en el primer evangelio que es Mateo, viaje a Nazaret, Juan el Bautista, Jesús vence al diablo. Entonces, Mateo 4. 4 significa la tierra, yo ya lo expliqué. No en vano está en Mateo 4, que significa el tiempo de la tierra. O sea, Jesús fue tentado aquí en la tierra por el diablo. Y lo voy a leer como para que tengas una idea. Luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. El desierto es un lugar de prueba, donde no hay agua, no hay sino desierto, sequedad, calor,
no hay comida, no hay descanso, no hay comodidad, no hay nada. Ahí está simplemente en una prueba, en una aflicción. Lo llevó al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. El diablo tratando de hacerlo caer en sus trampas, como el diablo está tratando de hacerte caer a ti en sus trampas, porque él no descansa ni duerme. Él todo el tiempo está viendo cómo hace caer a las personas en trampas. No se te olvide. Después de ayunar en el desierto 40 días con sus noches, Jesús tuvo hambre. Entonces llegó el diablo para ponerle una trampa, y le dijo, Jesús, entonces, y le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Mire lo que le dijo, si en verdad eres, como quien dice, demuéstrelo. Cuando una persona viene y te dice, es que demuéstrame que usted verdaderamente es una profeta, demuéstrame que usted realmente Dios la usa, tumbe la gente, porque a mí me lo han dicho. A mí me han puesto a prueba para ver si yo tumbo gente cuando la toco. Dios me ha usado para hacer muchas cosas sin necesidad de tocar a las personas, pero cuando las he tocado también se han caído. Ahí hay una administración en el 2010, 11, la puedes ver, en Mujer de Dios vuelve a casa. Ahí donde estoy ministrando mucha gente. Pero esos son trampas. Demuestre que usted tiene poder. Entonces le dijo el diablo, demuestre que tiene poder. Si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó, la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Después el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén y allí lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si en verdad, otra vez, demuestre, si en verdad eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues la Biblia dice, Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden, ellos te sostendrán para que no lastimen los pies contra ninguna piedra. Jesús le contestó, la Biblia también dice, nunca trates de hacer caer a tu Dios en una trampa. Tercera trampa, por último, el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta. Desde allí podía verse los países más ricos y poderosos del mundo. El diablo le dijo, todos estos países serán tuyos si te arrodillas delante de mí y me adoras. Jesús le respondió, vete de aquí, Satanás, porque la Biblia dice, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Entonces el diablo se fue y unos ángeles vinieron a servir a Jesús. Mire la tentación. Lo tentó con la comida. Por eso es que cada vez que nosotros somos tentados cuando tenemos hambre, nos tienta el enemigo con la comida. Nos tienta con el poder sobrenatural, de que Él se tirara sobrenaturalmente por ese precipicio, como un acto sobrenatural para demostrar el poder. Y también le mostró fama, los reinos más ricos, y le dijo, te los doy si me adoras. Eso es lo mismo que hacen los artistas, los actores, las actrices y toda persona que quiera tener algo. El diablo les dice, se los doy, les doy fama, les doy fortuna, le doy la pareja que quieren, pero me tiene que adorar. ¿Y cómo lo adoran? Con la música, con el pecado, con la desobediencia a Dios, no teniendo nada que ver con Dios, ninguna relación con Dios, porque el diablo no permite que la gente se acerque a Dios. De hecho, cuando las personas hacen pactos con el diablo les impide que se acerquen a Dios, porque ya el diablo los tiene pactados, ya son hijos del diablo. Obviamente Dios creó a todos los seres humanos, pero cuando una persona toma la decisión de hacer un pacto con el diablo ya lo escritura como suyo, como un hijo de él, como un hijo del diablo. Pero más sin embargo, si la persona se arrepintiera genuinamente y verdaderamente de su actuar y de su pensar y de su obrar, nuevamente, si le entregara de verdad su corazón a Dios, Dios lo puede rescatar de ese pacto con el enemigo. Pero yo conozco personas, cuando tú ves a una persona que tiene una cruz aquí, que cuando la persona hace así, es una cruz invertida, o sea, la cruz hacia abajo, que es la cruz que utilizan los satanistas, o sea, la que está con el palo hacia abajo. Cuando tú veas una cruz que es esta, la del Tao, es una cruz invertida.
Cuando tú veas que una persona tiene una crucecita casi hasta arriba, así, así, pero cuando se pone la cruz en la parte de acá, la persona que está mirando hacia allá está mirando la cruz invertida, que es la cruz del anticristo. Es la cruz que se hacen los que hacen pacto con el diablo. Si una persona se hace una cruz aquí, cuando una persona se hace cruces, está pactado por Satanás. La persona hizo un pacto con el diablo. ¿Y para qué se puso esas cruces? No es porque ama a Dios, no. Esa cruz negra, porque es una tinta negra que ellos se hacen, son pactos. Miren, los artistas se pactan toda la garganta para poder cantar. Y se hacen cruces, significa un pacto de satanismo. Personas que, por ejemplo, bailan, se hacen cruces en los pies porque ya pactaron sus pies para que el diablo les dé más poder para bailar. Cosas así son muy extensas. Mucha gente no lo sabe, pero lo tienes que saber porque mucha gente está metida de cabezas en esto y no lo sabe. Otros ya lo saben y no les importa. Pero yo te quiero decir hoy, el tiempo está muy corto. La venida del Señor Jesucristo se aproxima y solo se irán con Él o nos iremos con Él los que de verdaderamente renunciamos al mundo, al diablo y a las obras del diablo. Entonces, volviendo acá, empresas, marcas que tú ves, sellos, logos, subliminales, canciones. Para no ir muy lejos, la Coca-Cola tiene un subliminal horrible. La palabra Coca-Cola significa coma, caca o popó. Y otras más. Pepsi significa es muerte, is dead en inglés. Y muchas más, que yo te pudiera decir acá muchas, pero este no es el tema, porque quiero centrarme en una conferencia exclusivamente de eso. Sectas, seguidores, que tienen su pacto ya con el diablo, y los que entran a esa secta también son seguidores del diablo. Hay muchas. El mundo está lleno de sectas, de religiones falsas, de adoración al diablo. La gente está metida en ese cuento. Toda la televisión tiene pactos. Todos los programas de televisión, las noticias de todos los países, los logos que utilizan son pactos con el diablo. O sea, tienen un subliminal de cachos de la cabra o del ocultismo. O quiero, para una persona que vi, que trabaja con niños, y le hablo a esa persona. Esa persona trabaja con niños, pero ella, dentro de sus decoraciones, está usando un ojo como con pestañas, significa the evil eye, eyes, el ojo del diablo. The evil eye significa en inglés el ojo del diablo. Cuando tú veas un arete o una pulserita o un collar acá con un solo ojo con pestañas, se llama the evil eye, el ojo del diablo. Y ella trabaja con niños y en una decoración de ese programa le vi ese ojo del diablo. Entonces me quedé impactada. Yo dije, o sea, ella tiene un pacto con el diablo y trabaja con los niños. ¿Qué les va a enseñar? Pues también lo mismo. Bueno, por eso hay que tener cuidado con nuestros hijos, porque nosotros, por deshacernos de nuestros hijos, yo no lo hago. Yo estoy muy pendiente de mi hijo, pero muchos padres y madres, por deshacerse de sus hijos para hacer otras cosas, porque los hijos les estorban, los dejan en los computadores, los dejan en los celulares, los dejan hacer lo que ellos les da la gana en internet, que es una arma de doble filo, donde el enemigo en un momentico le muestra 2 y 3 imágenes a un niño, lo deja totalmente influenciado y contaminado espiritualmente. ¿Qué es espiritualmente? Lo comienza a dañar en su corazón. Cantantes, todos hacen pacto con el diablo, todos. Ellos, para entrar a la industria musical, tienen que hacer un pacto con el diablo, tienen que hacer unos rituales, tienen que tomar sangre de animales, tienen que tomar sangre de bebés recién nacidos. Eso es profundo, eso es fuerte. Todos los actores, las culturas, como la cultura indígena, como muchas culturas haitianas, de personas que tienen pactos con el diablo. Haití, Cuba, son chamanes. Los de Haití también son grandes chamanes, no más grandes que Dios, aclaro, sino que ellos son del diablo. Ese territorio fue pactado exclusivamente para el diablo. Haití es donde el diablo tiene su centro de operaciones, donde utiliza a toda esa gente y las manda para muchas partes del mundo a hacerle daño aún a los creyentes, a los cristianos. Pero la brujería en un cristiano no nos puede afectar, porque la palabra de Dios dice
que ni la brujería, ni la hechicería, ni la magia, que ningún culto del diablo que hagan contra nosotros puede afectar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios promete eso a nosotros. Dice la palabra de Dios que no hay brujería que pueda, que tenga poder contra el pueblo de Dios. De hecho, el Señor cuando me dio el ministerio, voy a mirar acá el tiempito, cuando me dio el ministerio, me dio Isaías 54:17, que habla acerca de ninguna arma forjada contra ti prosperará. Significa ninguna trampa, ningún hechizo, ningún entierro, ninguna magia que hagan contra ti ni contra los tuyos tendrá poder. Amén, lo creo. Jóvenes son los más influenciados a hacer pactos. ¿Por qué? Porque ellos no quieren trabajar. Ellos quieren todo gratis y todo rápido, fácil y así, magia. O sea, ya. Y ellos, como son almas inconstantes, la palabra inconstantes es que fluctúan entre dos caminos, el bien, el mal, la oscuridad, la luz, como no han sido todavía bien firmes en sus decisiones hacia Dios, sino que no están claros con Dios y les gustan mucho las cosas del mundo, entonces el diablo los atrae con música, con modas, con tendencias, con filosofías, con historias, los envuelve. Acuérdate que la serpiente envuelve su presa hasta que la ahoga, la asfixia y la mata. Y el diablo hace lo mismo con los jóvenes. Entonces vemos que los jóvenes a través de músicas, todas las músicas que tú escuchas últimamente y desde siempre, son pactos. Muchas músicas de esas. No estoy diciendo que todas, pero por ejemplo la romántica, no es que estoy aquí avalando solamente la romántica, pero digamos hay música que es romántica, le habla al amor, a la pareja, al enamoramiento, que son como más bonitas, música romántica. Pero todo lo que son géneros, rap, rock, trap, reggaetón. Reggaetón es un demonio. Cuando una persona se droga y toma licor y se emborracha, le está haciendo un culto a un demonio que se llama reggae, que es el de las drogas y el del alcoholismo. Y bueno, son muchos temas. Lo que pasa es que tengo tanta información que si la mezclo toda, de pronto tú te vas a confundir mucho. Jóvenes entonces son los más influenciados, porque los jóvenes son vulnerables, son carne de cañón fresca para el enemigo. Y el enemigo sabe cuál es la debilidad del joven. La debilidad del joven es inestabilidad emocional, inestabilidad económica, inestabilidad en todas las áreas, porque el joven apenas se está formando como adulto, entonces es movible. Hasta de cuenta como cuando Jesús le dijo a Pedro que él era como la caña que podía ser zarandeada de un lado para otro. Los jóvenes son fácilmente movibles, es decir, se puede mover para el bien o para el mal con mucha facilidad. Y el enemigo, ¿qué hace? Los endulza, les pone banquetes de drogas, banquetes de música, banquetes de promiscuidad sexual, les pone satanismo, les pone ocultismo, les pone a hacer rituales, les pone a investigar cosas del mundo de la oscuridad. Muchos jóvenes pasan horas en páginas buscando conocer más cosas, ven sacrificios de niños, o sea, se meten en el ocultismo, se meten de lleno y se meten a fondo, es decir, a lo profundo. Y el enemigo, ¿qué hace? Inmediatamente ellos, como son movibles, inestables y no tienen profundidad en Dios, el enemigo les presenta lo que ellos están buscando. Acuérdate que cuando uno busca, halla. Y cuando estos jóvenes buscan y buscan la oscuridad, el enemigo inmediatamente se les revela y les dice, esto es lo que tú estás buscando. Y ellos, como están vacíos los jóvenes de la falta de Dios, inmediatamente con todo eso que el enemigo les muestra, cómo tener poder, cómo volverte rico, cómo volverte un hombre atractivo, que las mujeres te quieran y te sirvan o te sigan, entonces los jóvenes comienzan a decir, esto es lo que yo busco, que no me cueste nada, que no tenga que hacer ayuno, oración, que no me tenga que ir a la iglesia, que no tenga que arrodillarme tanto, que no tenga que esperar tantos años para que Dios me dé una promesa. Entonces ellos piensan así, magia. Entonces el enemigo, ¿qué hace? Los mete en los pactos, rituales, satanismo, hechicería, brujería, adivinación. La tabla Ouija significa UI,
significa en francés oui, significa sí, y ja significa ya. Entonces cuando escuchamos uija significa sí, ya, es decir, sí, ahora dame la respuesta. Entonces cuando los jóvenes, que son los que mayormente juegan esa tabla uija, que es satanismo puro, por eso significa uija, significa sí, ya la respuesta. Significa que los jóvenes están buscando la respuesta rápida, sin tener que esperar ni con paciencia. Entonces, invocaciones por medio de la música. Toda la música que tú escuchas, la última que ha salido, digamos, de un tiempo para acá, que es directamente acoso sexual hacia la mujer y directamente es pactos satánicos, porque ahí se habla directamente que ellos aman la muerte, que ellos aman los vicios, que ellos aman el pecado. Ellos lo dicen en esas canciones. Yo nunca lo he escuchado, pero aquí el Señor me lo está mostrando, porque cuando uno pasa por algún lugar que está esa música, ellos directamente están diciendo en lo que ellos creen y a lo que ellos siguen y lo que ellos les gusta. Y todo lo que ellos creen, dicen y les gusta es contra Dios. Por eso el anticristo no es solamente un personaje, el anticristo son todos aquellos que odian las cosas de Dios. Entonces, invocaciones por medio de la música, invocación por medio de fuerzas, de imágenes o de nombres. Ahorita, cuando tú veas que el ángel Miguel, que el arcángel Gabriel, son seres espirituales que Dios creó para la guerra espiritual contra el diablo, y realmente ellos son servidores de Dios en el cielo. Pero el diablo, como todo lo imita, pone a la gente a adorar a los ángeles. Y cuando las personas adoren a los ángeles, están adorando demonios, porque no son los del cielo. Dios no dijo adoren a ángeles, dijo adoren a Dios, solamente a Él. Lo leímos hace un momento, Juan 3, del 18 al 21. Adora solo a Dios, solo a Él. Y Jesús se lo dijo al diablo en el desierto, solo a Él adorarás, Mateo 4. Entonces, cuando nosotros vemos, permíteme ver acá el tiempito, esta es la primera parte, ya en un momento será la segunda parte. Entonces, esta es la primera parte, va a seguir una segunda parte para que te conectes con este mismo título. Bien, entonces, gracias Padre Eterno. Entonces, por ejemplo, jóvenes que son influenciados por otros jóvenes que ya están metidos en el ocultismo. ¿Qué significa ocultismo? En todo lo oculto que desagrada a Dios, todo lo de la oscuridad. Influencian a otros jóvenes y les dicen así: no, ¿sabe que yo le tengo a usted la solución? A usted como que le va mal, usted como que no prospera, usted como que nada le sale, yo le tengo la solución. Vea, este santo, este espíritu o este demonio o le dicen disque santos. Sabemos que una cosa santa es una cosa limpia, una cosa pulcra, una cosa pura y transparente. Pero el diablo, como todo lo de Dios lo imita, entonces le pone a la gente que está adorando santos. Por eso las iglesias católicas están llenas de imágenes que dicen ser santos. Cada una de esas imágenes es un demonio representado. Y los jóvenes comienzan, lo que hacen los sicarios, cuando los sicarios van a matar a alguien, se encomiendan disque o hacen rezos.